bienvenidos a Diálogos. Soy Matías Orejols y nos encontramos hoy junto al humorista, dibujante, humorista gráfico creo que es la palabra que mejor lo califica, artista Esteban Podetti. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. Buenas ¿Cómo va tardes. todo? ¿Todo bien? Ujú. Esteban, tuviste una carrera, venís publicando desde el 86, si no me equivoco, venís trabajando con lo que es la historieta, Sí. ¿no? Como historietista, y trabajaste en varias revistas que yo leí en mi infancia, por ejemplo, la revista Fierro de la época de los 2000. Me acuerdo que mi madre siempre que venía del trabajo, yo iba a la primaria y Ah, me traía una ¿la de, Fierro. la de los 2000 Sí, o sí, la de los, o sí, la de la los segunda tirada, 90? digamos. La segunda tirada, Ah, yo igual mirá. después conseguí las fierro viejas, tipo, como Sí, mi madre era profesora de artes plásticas, entonces siempre como que me llevaba historietas, me hacía leer a Fontana Rosa, Quino, y bueno, dentro de esa educación, digamos, visual, estuvieron las historietas argentinas, y bueno, era muy fanático, por ejemplo, cuando tenía 12 años, era fanático de Gustavo Sala. Me acuerdo que venía un amigo a mi casa, mirábamos las viñetas de Gustavo Sala y nos matábamos de risa, que no tenían absolutamente ningún sentido. Era como el humor absurdo más puro y nada. Bueno, me sí, sí. gustaría empezar por un poco por eso, por tu formación, digamos, en la historieta, pero de tu infancia. ¿Qué leías? ¿Qué te gustaba? ¿A qué aspirabas? Recuerdo haber visto en una entrevista que vos dibujabas de muy chico, creo que dijiste algo así como de los 2 años. Todo lo que dibujamos, yo también soy Sí, dibujante, sí, todo lo que claro. dibujamos también desde chico, ¿no? Tenemos como una orientación, una tentación a la producción. Y en ese momento, ¿no? Cuando eras un joven dibujante, ¿no? Un niño, me gustaría saber qué leías, a quién admirabas. Mira, en esa época había mucha historieta a mi alrededor. Leía mucho todas las cosas que leía mi hermano, sobre todo mi hermano mayor, Ramiro. Él compraba y yo le espiaba lo que él leía, o mi hermana también. En casa se compraba la revista Anteojito, que era un tesoro de historietas, porque tenía tipos muy grosos, que a algunos les tardó el reconocimiento, como por ejemplo Oswald, que hacía Sonoman, que creo que es el Mm. primer superhéroe argentino del que se tenga memoria, el que tenía el poder músico mental, se transformaba en música y viajaba por los cables telefónicos. Después la historieta Pipío de García Ferré, el propio creador de Anteojito y Dijitos, pero Pipío era una historieta extraordinaria, muy surrealista, muy rica, con personajes muy extraños. Hay todo un episodio donde ellos pelean contra no contra ellos, los ayudan unas columnas griegas, que son el señor Corintio, el señor Jónico y el señor Dórico. Bueno, todo ese tipo de absurdo que después, creo que muchos años después, empezó a aparecer en los dibujos animados, te diría, del año 2000, ¿viste? En Cartoon Network y en ese tipo de producciones extranjeras empezaron a replicar un poco ese humor que se lo llamaba un poco, se lo empezó a llamar nonsense. Ese humor muy sacado, muy Sin surrealista, sentido. dirigido a niños, pero muy estimulante también, ¿no? Porque yo leía eso y decía, todo es posible, puede pasar cualquier cosa en una historia. Y Pipío tenía además una característica que a mí me atrapaba mucho, que era se publicaba una página en la revista por semana, en la semanal de la revista, y continuaba, ¿sí? Y no tenía fin, ¿viste? Era una historieta que seguía eternamente, y de hecho García Ferré, fíjate la cabeza que tenía este tipo, eh, en determinado momento no la quiso hacer más, entonces enganchó el último cuadrito de la última página con el primer cuadrito que había hecho. Entonces Era se una convertía en una circularidad. historieta circular y después la empezaba a publicar de nuevo. Porque además de ser un gran artista, era un gran productor y sabía que sería maximizar los recursos, ¿no? Yo creo que él sabía que esa historieta era maravillosa, porque por algo la siguió publicando durante no sé cuándo. Era una historieta que había salido en Villiquen. Él se fue de Villiquen, fundó Anteojito y la siguió publicando ahí. ¿Sí? Después empezó a hacer cosas, bueno, y Hijitus como dibujo animado tiene también elementos muy buenos. Y después sí, yo creo que como pasa con muchos de estos creadores empresarios, se empezó a tirar a chanta
bueno, las últimas películas, y bueno, no son lo mismo, no tienen ese vuelo que tenía lo que hacía en esos años. Después, bueno, otra historieta hoy muy recordada, que tiene fanáticos en todo el país y te diría en Latinoamérica, Pelo Pincho y Cachirula, de, de un uruguayo británico Fola, que falleció, no dejó herederos, o los herederos son medio inalcanzables, entonces jamás se pudo republicar. Pero que esta también es otra obra maestra. Entonces fíjate yo, un pibe de 4, 5, 6 años que se crió ya con ese material. Y bueno, nada, sí, sí, te da ganas de hacer lo mismo. Creo que eso le pasa Mm, a los chicos que dibujan. Digo, claro. yo leo esto que me encanta, ahora quiero hacerlo yo para ver si me genero yo mismo la misma sensación. Claro, claro. Bueno, y un poco más grande, ¿no? Además de todo lo que es la formación en la historieta, el humor gráfico, ¿tuviste artistas, digamos, pintores, por ejemplo, ¿no? Que te hayan influenciado y que te hayan también motivado a las artes visuales? Artistas plásticos, bueno, sí, cuando era chico me gustaba mucho. Creo que esto le pasa mucho a los chicos. En cuando al dibujo yo era muy clásico. O sea, salvo que fuera algo totalmente humorístico, me costaba mucho, por ejemplo, me costaba mucho, yendo a la historieta, aceptar a Hugo Pratt, que hoy es me parece uno de los más grandes, pero en ese momento me parecía, no, pero dibuja mal, ¿viste? Mm, Entonces, para mí un buen dibujante era, no sé, claro, Harold claro. Foster, ese tipo de dibujo, y bueno, y por supuesto me gustaba todo lo que era el arte, digamos, renacentista, ¿viste? Mm, Tuve mi época de que me volvía loco con el tema de las esculturas renacentistas. Me acuerdo que salían unos fascículos que eran los grandes escultores, sí, sí, sí. que yo tendría 11 12 años y me los compraba. Entonces también tenía un alimento, digamos, del arte más clásico. Después, bueno, me empezó a abrir la cabeza, me empezó a gustar Miró, obviamente Picasso, pero no soy un tipo que sea un cultor de la plástica, ¿no? Claro, Si vos me claro. preguntás, bueno, ¿cuál es mi amor? Y mi amor es la historieta, el dibujo, eh, y, y después sí, grandes ilustrados. Pero bueno, siempre volví al tema de los dibujitos, de los muñequitos, de graciosos y ese tipo de cosas. Claro, y Tuve, ahí por ejemplo, una etapa, sí, sí, no, en decime. la frontera lo que es el dibujo puro, ¿no? La gran ilustración, el detallismo, etcétera, y lo que es la historieta. ¿Qué artistas argentinos vos los mirabas y decías, qué dibujante de la gran puta? Poner a mí me pasa con Kika Alcatena, yo no puedo creerlo lo bien que dibuja Alcatena y es Eh, como uno de mis referentes en que ya no sabés si es un dibujante puro o un mm, historietista, porque hay páginas que son una obra de arte en sí mismas, así si le sacás por ahí los pocos diálogos que tiene, lo pones en un museo y pasa como una ilustración como la de Harry Clark, por ejemplo, un estilo así de sí. ilustración. No, bueno, obviamente me puedo poner a enumerar si querés, pero cuando era chico con este clasicismo y me gustaba mucho José Luis Salinas, por ejemplo, sí, me parecía eso, el ideal del tipo que dibuja perfecto, que hoy, sinceramente, a mi sensibilidad actual no le dice nada ese tipo de dibujo, pero bueno, empecé un poco por ahí, y después, bueno, ya en lo que era la historieta seria, yo iba corriendo atrás de mi hermano, ¿no? Entonces él compraba Columba y yo veía, qué sé yo, Lito Fernández, por ejemplo, o o Mandrafina, ¿no? Que dibujaba Sabarese. Vogt, bueno, ya era más humorístico, ¿no? El que dibujaba Pepe Sánchez. No sé si conoces esa No, rama no, de la gente muy argentina. pocos, muy... Bueno, era la gran historieta popular argentina, era la editorial Colombo, pero tenía grandes dibujantes. Después la revista Scorpio, Sí, la revista Scorpio sí la llegué a leer, increíble. Ah, bueno, bueno, ahí puse publicada ahí Frank sí Miller, por había. ejemplo. Recuerdo que había Sí, fragmentos pero de... eso Sí, ya sí, en la última época, en la última época. sí, Yo te sí, estoy sí. hablando de los años 70, ¿sí? Claro, no, ahí ya no, Que no. salía, por ejemplo, empezó a salir publicado El Eternauta segunda parte. Claro, sí, sí, el Eternauta. Solano López me gusta mucho Solano López, que es un artista que a veces es un poco criticado por los más puristas, como que no es un dibujante técnicamente perfecto, pero a mí lo que me gusta de Solano López es que es real. Vos sentís a los personajes, ¿viste? Te parece realmente que los puedes tocar, y no por una cuestión técnica de perspectiva, de sombra, sino de no sé, una cuestión, te diría, táctil, sensible que tenía para dibujar a los personajes. Solano López creo que me encanta, sí, de los dibujantes argentinos. Y ya en la época posterior, ya digamos
eh, con Alcatel, a mí lo que me pasa es que yo empecé a dejar de leer la historieta más realista, ¿viste? Ujú. Pero lo sigo, lo admiro mucho, por ejemplo, bueno, un tipo como Salvador Sanz, Sí, sí. me Sí, parece, sí, tremendo. es un monstruo. Me gusta mucho lo que hace el polaco Scalerandi, lo que hace Sebola Souto, que también estuvieron en las últimas épocas de Fierro, son los que hicieron las tapas de los últimos números de Sí, sí. Fierro, recreando las grandes obras de la plástica argentina. Claro, a mí, por Eh, ejemplo, de La Fierro, de la última, que es la que yo leía cuando era chico, de las viejas, llegué a mirar por arriba, por ahí alguien que las tenía, ¿viste? Recuerdo, por ejemplo, el Tommy, que me gustaba muchísimo, tiene un estilo muy sí, llamativo bárbaro. para mí. Y bueno, Carlos Nine, que falleció creo que en 2016, que era Mm, un dibujante muy extraño, muy curioso, con un estilo muy particular. Y sí, bueno, eso por el lado del dibujo. Bueno, después por el lado del humor, bueno, ya me ¿sabes? cagaba de risa con Bueno, Salas, sobre todo. otro a mí que me encanta, Enrique Breccia. Ah, bueno, Enrique Brecha Breccia sí que es maestro. pero me gusta más que el padre, me gusta más que Alberto. Realmente me parece un monstruo y de nuevo, un tipo también que parece que puedes tocar a los personajes, ¿viste? Tiene mucha carne. Claro. Eh, Bueno, y te escuché decir en entrevistas que algo que es totalmente cierto, esto ya lo hablamos en el programa con Emiliano Ciarlante, que es un dibujante que entrevistamos hace poco. La eh, revista está muriendo, básicamente. El formato de revista casi no sí, se lee más, no se no encuentra más. existe, no Sí, existe. y ahora para una persona de mi edad, por ejemplo, que vivió en los últimos momentos Mm, de la existencia de la historieta, decir, bueno, yo vivo de ser historietista, vivo del humor gráfico, es casi como algo muy raro, ¿no? Uno tiene ya el humor sí, gráfico como los memes o todo esto digital mm, que te escuchaba criticar mucho. Me gustaría saber, en tus comienzos, ¿no? En tus primeras publicaciones, cómo era entrar en esa época, ¿no? En la época de la existencia de la revista y el prestigio de la revista, porque la revista era algo prestigioso sí. en ese momento. ¿Cómo era entrar al circuito? Es decir, ¿cómo llegaste a publicar? ¿Cómo llegaste a obtener dinero, digamos, de esa forma de la historieta? No, no, en esa época no había muchos métodos. O sea, ibas a la redacción con una carpeta, Mm, mostrabas y si les gustaba te publicaban y si no, no. Yo claro, tuve una gran suerte que es que es ya tener edad de ir solo a las redacciones, poner 17 años, 16, 17 años, cuando estaba justamente la revista Fierro, que era una revista de una gran apertura, digamos, estética. Porque anteriormente, si yo hubiera tenido que ir, por ejemplo, a Editorial Columbo o a Editorial Récord que sacaba Scorpio, me hubieran sacado de una patada en el culo. Porque yo no tenía un estilo como o incluso si hubiera ido a una revista humorística, que ya no había tantas en ese momento. Bueno, salvo justamente la revista Humor, claro, creo que estaba la revista Hortensia. Yo agarré los últimos años de la revista humorística de Patoruzú, no las historietas de aventuras de Patoruzú, sino la revista Patoruzú, que era una revista de chistes. Pero tenían un estilo muy marcado, ¿no? Todo el estilo que venía de la época de Dante Quinterno, bueno, Eduardo Ferro. Ahí yo no sé, no hubiera tenido cabida. Pero la Fierro sí, la Fierro no solamente aceptaba una gran variedad de estilos, sino que realmente incorporaron a lo que era el under, lo que era la gente que estaba empezando, le dieron un lugar importante, crearon el suplemento óxido, que era para eso, era para el que todavía no era un profesional, pero ellos pensaban que era interesante que se conociera y también servía como formación. Así que, la verdad, siempre voy a estar agradecido de haber nacido en ese momento, de haber conocido a Sasturain, a Juan Manuel Lima, porque eso sí me permitió claro, eso publicar te iba a preguntar y- justamente cómo era el ambiente de la revista Fierro, es decir, se juntaban, por ejemplo, cada tanto, ¿no? A charlar, a dibujar juntos, había no te reuniones, por juntás, ejemplo, sí, como no, era como ir a, qué sé yo, no sé, yo llegaba porque tampoco existía mandar nada por mail, yo llegaba con el papel para publicar y nada, tenía media hora de viaje de mi casa, entonces no iba a ir ahí y volverme corriendo, sino que te quedabas un rato, entonces charlaba con Juan Lima o me cruzaba por ahí con otros dibujantes y bueno, te quedabas charlando, mostrabas los originales, curioseabas, claro, veías, uy, eso quería ahí saber. pasó Grondona White, ahí pasó Tabaré, viste, que eran como los Sí, sí. dioses del humor en ese momento. Yo nunca me animé, pero jamás, jamás, jamás me animé ni a decirles ni mu, porque siempre fui muy tímido, no hubiera sabido qué decirles tampoco, pero sé que otros compañeros se, este,
se sentaban a charlar, iban al café, eso maravilloso. Yo no, yo hablaba más bueno, con mi jefe o con mis padres, ¿viste? Nos juntábamos, después íbamos a tomar una cerveza. Bueno, tiene eso lindo que es lo del encuentro cara a Personal, cara, ¿no? claro. Que es lo que lamentablemente se está perdiendo, ¿no? Justo eso te iba a Ya, decir, yo te veía como, estamos en suma ahora. claro, claro. Te veía Eh, como muy, muy crítico de, ¿no? de la época actual, ¿no? De lo que es el humor gráfico y el arte en general en la era de las redes sociales. Y bueno, justamente me imaginaba que debe haber cierta nostalgia de ir a un lugar con los originales, donde están todos los dibujantes con sus originales, hablar en persona, verlo en persona, todo eso que, bueno, como y decimos, se está perdiendo un poco. creo que todos lo sabemos, incluso los que han nacido en la época digital como vos. Sí, está bien. El Zoom es una herramienta muy práctica, te resuelve un montón de cosas. A veces uno no quiere viajar 40 minutos para tener una reunión de media hora, está bien. Pero a todos nos pasó, lo sentimos en la pandemia. En un momento decíamos, bueno, está bien, pero yo quiero ir un día a encontrarme con alguien. Claro, No sé si para trabajar, pero, pero bueno, a veces sí, ¿viste? Y sentarse en una mesa de café, discutir, ¿viste? Ver el cuerpo entero y no solamente una cabecita. claro, claro. Y Bueno, bueno, para el que le guste pero cada yo tanto, creo que si en esa época me decían, che, ¿cuánto darías por no tener que venir hasta acá a traer? Yo creo que hubiera firmado con mi sangre y hubiera dicho sí, claro, por favor. Porque uno se olvida también, ¿no? De claro, la claro. cagada que era ir al centro. Sí, un viaje, pero bueno, al que le guste ese ambiente, por ahí se puede acercar a las reuniones. No sé si se siguen haciendo, pero me acuerdo que llegué a ir a las reuniones de la Asociación de Dibujantes Argentinos y ahí también uno iba con su carpeta y No, se sentaba a dibujar, si uno charlaba. quiere, si uno quiere, hay cientos de lugares. Después hay eventos, yo te diría todos los fines de semana, cada 2 fines de semana hay eventos de dibujantes, o de chicos que hacen fanzines, o presentaciones de libros, de revistas. No es que no hay. Claro, pero se volvió más como eh, algo de culto, ¿no? Algo más marginal. Por ejemplo, estuvimos hablando sobre la historia del rock argentino y la importancia que tenían en ese momento las revistas. Es decir, las revistas, vos decís, bueno, los fanzines es algo que ahora corre muy en recitales que va muy poca gente, por ahí en el ambiente del punk, en el ambiente del Anders, todavía circulan fanzines, pero antes uno iba hasta Parque Rivadavia, la revistería específicamente a buscar fanzines, ahí se eh, enteraba de las bandas que estaban en el momento. Eso lo hablamos con Sergio Pujol, si no me equivoco, de la importancia de las ediciones, por más chicas que sean, por más que sean de fotocopia, en cierto momento sí, era todo un lujo tener y acceder a eso. sí, sí, los fanzines, las revistas especializadas, las columnas, ¿viste? Todo eso que te abría un mundo a, por ejemplo, la historieta o el cómic que no se publicaba acá. ¿Entendés? Era muy raro eso, porque era como que vos veías por una cerradura, por ejemplo, algunas cosas que se publicaban en Europa. Acá llegaban cosas europeas, llegaba, bueno, Asterix, Tintín y Corto Maltés a través de la Scorpio, pero de golpe, en el momento empezaron a decir, no, está la revista Metal Hurlant, donde publica un tipo que se llama Moebius, que es una Sí, cosa un increíble. monstruo. Y vos decías, ¿y eso qué es? Y acá no había, ¿entendés? No había forma de verlo. Te decían el nombre Mobius y me decían, pero no sé qué es, sé que está buenísimo. Y entonces en una nota en la revista Superhumor, antes de Fierro, aparecía una viñetita así de Moebius, ¿viste? Y vos decís, "Uy, ¿cómo será?". Pero te faltaba la historieta, decía, ahora Claro. quiero leer lo que es. Era como que Y, accedías ho- al y tráiler, ¿no? hoy, claro, y hoy, bueno, es lo opuesto, que vos accedes a todo, y ahora, bueno, como nunca nos conformamos con nada, ahora el tema es que es demasiada información y te mareas. Bueno, justamente So- quería hablar sobre eso Somos como porque pibes, somos pibes de 15 años, no nos conformamos. sí. Vos hablabas justamente de algo, de una posición muy crítica con lo que es, bueno, la gran moda, el gran auge del manga y de la historieta japonesa. Me acuerdo que decías que como que No, generaba un estilo homogéneo, ¿no? sí, En general. yo creo Pero que sí. estuviste, por ejemplo, leyendo, no sé, a Junji Ito, hay algunos grandes historietistas No, no, japoneses. no, 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 yo estoy seguro de que son muy buenos. Mira, mis hijos compran manga y yo leo a veces lo que traen, ¿viste? Y
La verdad, me resulta difícil leerlo, no solo por leer Sí, por en lección al revés, sí. oriental, me resulta difícil algunos códigos, entonces no digo que sea malo. Yo lo que sí creo es que tienen, por lo menos el mainstream del manga, es un estilo mucho más homogéneo Lo más estereotipado. que lo que es el mainstream occidental, o lo que era el mainstream occidental. Porque en el mainstream occidental tenías historietas de superhéroes, tenías lo que era la historieta franco-belga europea, tenías la historieta de humor yankee, como si te dijera, no sé, la pequeña Lulú, esas cosas, y en Argentina tenías, bueno, no sé, todo lo que era Dante Quinterno, toda la escuela de Satiricón, ¿entendés? Todo eso era mainstream, no era que eran unas revistitas under que hacían un estilo loco, no. Tenías una variedad y una diversidad estilística inmensa dentro de algo que vos lo comprás en el kiosco de la esquina de tu casa, ¿sí? Claro. Que Sí, ahora eso es tampoco hay. Ahora los indudable. kioscos De venden, hecho, la misma ahora los kioscos Fierro. venden Sí, dinosaurios sí. de plástico. Ya Sí, hay que cambiarles el nombre a los kioscos. directamente Eh, la revista Fierro tenía una variedad artística asombrosa. O sea, uno se podría encontrar sí, con dibujante como el Tommy y en la otra carilla una viñeta súper esquemática de Gustavo Sala y después estaba Carlos Nini y después y era todo tenía un estilo muy sí. personal y era totalmente diverso. Bueno, y lo que me pasa hoy, Eh, y no creo que sea porque soy un viejo choto. Parte de eso debe ser. Pero me pasa mucho de ver dibujantes que son todos iguales. Tanto los que dibujan manga acá en Argentina, que la verdad no entiendo por qué dibujan manga en Argentina, como ese estilo, no sé cómo describirlo, como si te dijera infográfico de muñequitos cabezones, ¿viste? Sí, sí, sí. Que muchos lo usan para eso, para hacer historietas así como tiernas, ¿viste? Esas de parejitas que se abrazan y son dos muñequitos que se abrazan Claro, y claro. pareciera que no tienen sexo ni nada. Esas infografías, todo eso también sale del japonés porque sale. Esto es una teoría que estoy haciendo que no sé si es real, pero la puedo defender a capa y espada. Salen de cierta reducción de lo que es el estilo de dibujo de Cartoon Network de los años 90, que Ujú. también viene del manga. O sea, Mirá, Cartoon Network en un momento empezó a imitar el manga, ¿entendés? Pero lo occidentalizado. Te hablo de toda la animación estilo eh, mezclado con cosas propias y todo. Entonces hay como toda una especie de reducción que nos lleva a lo mismo, a un espectro del mismo estilo, ¿entendés? Que es claro. básicamente los japoneses. Entonces yo creo sí que no, la influencia no fue demasiado buena y no quiere decir esto que el manga sea malo. Y yo soy fan, por ejemplo, de Osamu Tezuka, ¿entendés? Me quedé ahí, ¿no? El, tipo el mangaka de los 60. Pero, pero bueno, siento que con la multiplicidad, con la cantidad de dibujo al que puedes acceder gracias a Internet en este momento, hay un montón de dibujantes que terminan pareciéndose. Claro. Entonces parecería una paradoja, parece como uno dice, no, pará, podés ver lo que hace este humorista húngaro y lo Claro, que claro. hace esta dibujante de no sé dónde y termina siendo todo parecido. No entiendo por qué. Claro, es una Eh, paradoja. A mí me gustaría saber de cómo. nuevo, y que para que no se me malinterprete, obviamente sigue habiendo dibujantes extraordinarios, eh, jóvenes y van saliendo, no es que no haya dibujantes, bueno, no, hay un montón, pero también hay una gran cantidad como que, s- que- que terminan yendo a la misma fuente, ¿entendés? Ese es Claro. el problema. Sí, sí, las mismas influencias. Me gustaría La saber misma cómo fue tu trayectoria artística, porque si uno ve ahora, por ejemplo, lo que publicás en la caja o tus trabajos de humor gráfico que son como muy sintetizados en una sola viñeta, ¿no? Hay como una síntesis, un proceso de simplicidad, ¿no? En el que vos alcanzaste a decir mucho con elementos muy poco, con dos personajes y dos diálogos. ¿Cómo llegaste a eso? Es decir, ¿cómo fue tu trayecto? ¿Por qué estilos pasaste? ¿Por qué formatos? ¿Por qué tipo de dibujo? Así brevemente, ¿no? Un resumen de cómo evaluás, digamos, ahora en retrospectiva tu carrera. No, no, fue mi carrera. Mi forma de dibujar siempre fue muy errática, nunca fue racionalizada, digamos. O sea, siempre dibujé lo que me iba saliendo, ¿no? Eh,
Yo lo que siento, si te tengo que hacer un resumen a grosso modo, es que me fui reduciendo, porque pasé de esta ambición de ser García Ferrer y hacer una historieta que no terminara nunca, que ese era siempre, ese fue mi primer sueño, a intentar historietas estilo álbum europeo, ¿viste? Asterix, tengo varias de esas que las dibujaba cuando tenía, poner 12, 13 años. Luego me empecé a brevar de lo que era el under norteamericano, sobre todo Crumb, obviamente. Claro, sí, sí. Cramp es como el dibujante que influyó a casi todos, ¿no? En la Crumb, historieta. sí, es, obviamente. Y bueno, siempre mezclado con todo el universo gráfico que uno tiene en la cabeza, ¿no? Qué sé yo, un Fontana Rosa, La animación también, me imagino, ¿no? un Que Kino, hasta sí, la animación, hasta ilustradores como Hans Rudy Giger, ¿viste? El tipo que creó Alien. sí, Yo, sí, en un sí. momento yo me había quedado totalmente pegado y yo dibujaba unos personajes que tenían como unos cables. Eran venas, pero que les colgaban como si fueran cables, Lo que ¿viste? se En un llama momento, biomecánica, ¿no? claro, yo tenía la fantasía en un momento. Bueno, por ahí me hago ilustrador así, de ciencia ficción. No me duró mucho. Eh, Después, bueno, en los 90 me enamoré de Peter Bagg, pero en los 90 no, ya en los 2000 me enamoré de Peter Bagg, el creador de la historieta Hate, y ahí eso fue mi caso más grave de plagio involuntario, porque te juro que el dibujo que era exactamente los mismos recursos, exactamente los mismos grafismos, pero no lo podía evitar, ¿viste? No era consciente, era no, así hay que dibujar. Después me empecé a romper un poco, y ya me empezó a gustar un poco más ahí lo que hacía, después tuve mi etapa más trash, que fue La embarazada mala, donde el otro día para una exposición tuve que revisar originales y algunos los digo, la verdad soy un hijo de puta. ¿Cómo le puedo hacer esto? ¿Cómo le puedo hacer esto al lector? Pero bueno, pasa también por eso. Hago la historieta que a mí me gustaría leer. Y la verdad me encanta leer esa mugre. No sé, tengo un costado muy, como si te dijera, de la etapa fecal de Freud, ¿viste? Claro, claro. Me encanta la mugre y me Escatológico. encanta a mí también ensuciar, ¿viste? Ensuciar con la tinta. Nada, soy eso. Y la viñeta también surgió como una necesidad netamente Por la influencia de las redes, ¿no? De las redes sociales. Ah, por las limitaciones de las redes, ¿viste? Si vos tenés que dibujar para que alguien lea algo en un teléfono, y sí, no puedo hacer una historieta de 200 páginas. El formato ideal para el teléfono es una viñeta. Una viñeta que lo lees en 2 segundos, te reís en 2 segundos y a la media hora te lo olvidás. claro, como que la tecnología fue al mismo tiempo, ¿no? De tu proceso de síntesis artística, como que Sí, encajaron justo. sí, soy un hombre de mi época, digamos, me voy transformando en función de las limitaciones y de los cambios que me van castigando, Claro. como todo. Yo vi en entrevistas que vos dabas mucha importancia a lo que es el diálogo, ¿no? A lo que es la literatura del diálogo, a lo que es lo escrito en la historieta, y también que escribías, ¿no? Tenés si no me equivoco, un libro publicado, un libro, una ficción publicada, ¿no? Dos o tres, no, sí, no son, bueno, uno era, el primero que saqué es el de Yo contra el Mundo, que eran notas que sacaba en un blog que salía en Clarín Digital, notas humorísticas, y bueno, con distintos registros, algunos son más narrados, otros son más nada, diatribas. Después salió El Cartunero, que ese sí, eran ficciones porque eran relatos sobre dibujantes ficticios, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, y bueno, eso por ahí lo más cercano a la ficción escrita que hice. Y después también que salió del blog este que te cuento, la Enciclopedia Mundial del Coso, Sí, que es sí. un registro de pequeños objetos cotidianos. Claro, tenés ahí, Eh, en eso noto como una influencia bastante borgiana, ¿no? En el estilo sí, de escritura, o sea, eso lo de los inventó. temas, Si no lo inventó Borges, es él y Bioy, el lo tema de la falsa popularizaron. reseña. Después le hice poco el Stanislaw Lem, Vacío Perfecto, también todo de prólogos de libros inexistentes, que bueno, es una cosa increíble.
Claro, entonces ahí hay, digamos, Ruso lento. dos, o bueno, se pueden encontrar más, ¿no? Pero para sintetizar, dos influencias en tu formación, que es la historieta y por un lado la literatura, ¿no? Porque terminaste haciendo tanto literatura como historieta. Bueno, En ese, para hacer, digamos, la analogía de lo que veníamos diciendo, ¿qué te formó como historietista? ¿Qué leías? ¿Qué leías en literatura que te formó, digamos, este pensamiento literario y que, bueno, que también se mechó con la historieta, ¿no? En lo que es la literatura de los diálogos y eso. bueno, de nuevo, como hombre de mi, de mi tiempo, de literatura, cuando yo era chico, lo que uno leía era la colección Robin Hood, que básicamente eran libros clásicos, muchos para adultos, te diría. No sé, Las aventuras de Tom Sawyer, todo Mark Julio Twain, sí. Verne, Alicia en el País de las Maravillas, exactamente. Esa era la base, y de ahí, bueno, uno por ahí te llegaba un libro de otra colección. Estaban esos libros, esa historieta juvenil británica, como los Siete Secretos, el Club de los Cinco, una famosa escritora que se llama Enid Blyton, y después otra literatura que daba vueltas mucho en mi casa, era otro monstruo, el brasilero Monteiro Lobato, que tenía toda una serie de libros donde también muy locos, era una estancia al lado de la selva, donde vivían unos chicos y vivía una muñeca que hablaba y una mazorca de choclo que también hablaba, que se llamaba El Ah. Vizconde de la Mazorca. Y era también todo un mundo así muy fantástico. Bueno, yo me crié con eso. Y después, bueno, seguí leyendo, tuve mi etapa de ciencia ficción, tuve, después leer muchos clásicos, qué sé yo. Ahora de grande descubrí a Faulkner, a Nabokov, y bueno, nada, es interminable todo lo que uno Claro, puede. ahí está bueno para analizar. Vos decías en una entrevista también digamos, tenías una visión así un poco en broma, pero como muy negativa de la actualidad y decías que la gente ya no leía. Y bueno, con la desaparición No, de la bueno, historieta también se desapareció, digamos, esto que uno tenía cuando iba a comprar historietas, ¿no? Era joven y por ahí, cuando uno era más chico, por ahí lo que más le atraía era lo visual, ¿no? Le iba a buscar historieta por cómo dibujaba y de paso leía, pero al mismo tiempo que uno iba a comprar una historieta, también se encontraba con un libro, por ahí con un libro ilustrado, y así, por ejemplo, yo me acerqué leyendo El hombre invisible de H.G. Wells, pero ilustrado, más que nada por los dibujos, y dije, bueno, vamos a ver. Y entonces también la claro. historieta te llevaba a leer, además de historieta en sí misma, a leer en general, a leer literatura, a leer Sí, novela, y eso sí. también, al perderse la historieta, se está perdiendo ese acercamiento, ¿no? Bueno, hay toda una cuestión que dicen que la historieta te sirve de puerta de entrada a la literatura. Claro, como lo que dicen Y con y la hay marihuana y otra, las drogas, ¿no? y hay otra cuestión que te dicen que hoy algunos padres agradecen si los pibes, aunque sea leer una historieta. Claro. ¿Viste? Pero yo la sensación que tengo de cuando yo era chico era que para mí no había diferencia. Leer un libro, leer una historieta, era medio todo lo mismo. O sea, no tenía ningún tipo, no sé, por ahí tuve suerte. Mis viejos como que no sé, me compraban los libros, pero no se fijaban en lo que leía, en lo que no leía. La única vez que tuve una restricción paterna, perdón, varias veces, una cuando mi hermano empezó a comprar la revista de Jaimito, que era Ah. una revista paisada, pero bueno, era supuestamente subida de tono. La verdad que si hoy lo lees, te cagas de la risa de la inocencia. Y después, cuando se publicó acá la revista Mad, no sé por qué mi viejo le agarró idea. Como, no, es para grandes, es para grandes. A mí me pasó Entonces eso yo con la agarraba sex y, humor. Me acuerdo que bueno, está bien, no me pero la no escondían, vas a pero comparar. no me la escondían, pero sí me acuerdo Pero en la CS que Morte tenías pijas, tenías testas, está claro, sí, bien, no sí. es para chicos, pero yo te estoy hablando de cosas muy inocentes. Eh, la revista Mad yo terminaba leyendo la de un compañero mío de la primaria, ¿viste? Porque bueno, los padres no pueden controlar todo, pueden intentarlo. Mi Claro, viejo también tenía ese. me acuerdo sí que me la compraban y todo, pero no le gustaba mucho el cazador, me acuerdo cuando era chico. Bueno, pará, pero cazador. Se iba al carajo, digamos. Era un atentado, una instigación a la violencia. A todo No, lo inmoral. sí, sí, sí. Mirá, mi viejo también, por ejemplo, te digo un recuerdo bizarro. Mi viejo era un tipo muy normal, ¿eh? No es que era un loco ni nada, pero una vez, cuando yo era chico, le agarró con que yo no tenía que ver el show de Pepe Biondi. No sé si lo conocés también, te suena Me de suena de nombre. nombre, pero Era un no. show de sketches, también el humor más blanco e inocente que te puedas imaginar. Y creo que mi viejo lo que decía era eso, no, es muy tonto.
Claro, no era porque era Viste que los inmoral o motivos, porque era claro, atrevido, sino para no, que no te estupidice, para digamos. que no me vuelva tonto, claro. Bueno, esas ideas que tenemos los padres de prohibir cosas, porque no sé, porque hay que prohibir algo. Y genera el efecto contrario, ¿no? Más interés. Por supuesto, sí, porque hoy me encanta Biondi, me encanta la revista Mad, Jaimito no tanto, pero bueno. Claro, te veía. Otro gran hito pornográfico de las historietas, pero que yo en casa nunca lo compraron, era, no sé si lo viste ahora, Piturro. No, Piturro ¿qué era? eh, Pensé que iba a decir Milo era, Manara o algo así. no, era una historieta que hacía un dibujante cordobés, Olivera, no me acuerdo ahora el nombre de pila, no confundir con Lucho Olivera, otro gran dibujante. Eh, Era un tipo, era un cordobés que tenía una cara medio tipo Cantinflas, ¿viste? Con los bigotes. Estoy dando todas referencias de hace 40 años, no Sí, sí. sé. Después tenés que googlear un poco. Bueno, tenía con unos bigotitos así a los costados y era como una especie de Franchella, ¿viste? Un personaje así, un tipo que estaba caliente todo el tiempo y aparecían unas minas así con un culo así. Y había una cosa, un recurso gráfico muy impresionante que el tipo cuando les da un beso a la mina, le chupaba como la mitad de la cabeza, le quedaba la cabeza dentro de la boca de la mina. Sí, Era un poquito fuerte. yo me acuerdo Pero de ahí, chistes así medio atrevidos, digamos, pero que no eran pornográficos ni nada, pero al ser chico, ¿no? Yo me acuerdo en mi época, vos ya eras más grande, lo miraba y decía, qué fuerte esto, era en Condorito, por ahí había unos con chistes. Dorito, pero no eran también, era muy inocente, pero tenía el tema de las minas con minifalda, ¿viste? Sí, sí. Muchos chistes Todas las así minas de tenían colegial, así. estas y la minifalda por acá, Yayita, la novia con Sí, Dorito, sí. Minón. Había uno que ahora en internet se popularizó de vuelta, que estaba con Dorito en una computadora hablando y decía algo así como, sí, sí, yo también tengo 14 años con una mina, así, súper turbio. Un groomer, Claro, exactamente. espectacular. Qué horror. Ahora hacer un A chiste lo que has llegado con sí, Dorito. sí. Si hacía ese chiste en esta época, como decías vos, ya está cancelado, ¿no? No, está preso. Con Dorito lo meten preso. Es un delito. Qué horror. Bueno, Bueno, te veía como bueno. en notas hablar de la cancelación y de la corrección política como muy despreocupado del tema, ¿no? Como diciendo, no, no es para No, tanto. mirá, tengo mis días, tengo mis días. Hay días en que digo, hoy leí justo una nota a Breston Ellis, ¿viste? El escritor de American Psycho que sacó Mm. ahora, se queja de la cancelación, pero me dice, la verdad, si me cancelan, me chupa un huevo. O sea, ¿qué me van a hacer? O sea, nada. Porque Te igual bardean en redes sociales nomás un rato y ya te está. bardean, es es una molestia, eso sí, te hace perder el tiempo, sobre todo si vos te pones a aclarar y a explicarte y a defenderte, es terrible, te hundís cada vez más, ¿viste? Eso es lo que tiene esta cosa del escrache, ¿viste? Como que no te permite ni siquiera reflexionar. Ya te ponen el mote de culpable y todo lo que decís Es peor. no es que puede ser usado, es usado en tu contra, ¿viste? No, es más, hay toda también una mecánica que es, y si vos defendés al que está siendo cancelado es porque vos seguro que estás en algo turbio, ¿viste? Hay toda Claro, sí, sí. es un ejercicio de poder, ¿viste? Si yo te acuso de algo a vos, yo soy el fiscal. Por lo tanto, fiscal y juez casi, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya tengo el poder. Y hay otro problema con la cancelación, es que de a poco uno igual va discriminando algunas cosas, pero es que aparentemente los grupos que cancelan y que escrachan supuestamente están en el mismo arco ideológico que uno, ¿viste? Porque si viene un tipo, una militante feminista y te dice, no, tu chiste es machista y qué sé yo, y uno dice, bueno, pará, yo no defiendo el machismo. Entonces ahí es cuando uno intenta justificarse, porque no es como si viniera, no sé, alguien no sé, un tipo del partido nazi a acusarte de algo que vos directamente, bueno, vos sos mi enemigo, qué sé yo. Pero si Claro, viene claro. alguien que del lado que uno que más o menos supuestamente concuerda, bueno, entonces ahí se hace mucho más difícil el diálogo, es de locos, ¿no? Porque debería ser al revés. Cierto, cierto. Pero
porque uno intenta explicar, no, mirá, en primer lugar, esto es humor, es otro código, lo que yo quiero decir esto, y eso se usa en contra tuyo, ¿viste? Claro. Ah, Me pero esto es acuerdo vos. de un chiste que subió Gustavo Sala ahora hace poco que decía algo así como en su novela dice que, no sé, hay que matar a los judíos y él dice, no, Ah, el que dice es eso el es mi personaje. personaje. Sí, sí, después dice, Bueno, eh, usted dice esa raíz que de son lo que unos pasó pelotudos con, los que esa raíz de lo confunden que la pasó ficción con con, la esa raíz realidad. de lo que pasó con Altuna. No, es que es increíble tener que explicar esto, ¿viste? Es como que estamos volviendo a las bases, a tener que explicar las bases de la ficción. Y de la libertad de expresión también. Sí, sí, o sea, la libertad de expresión es la libertad de decir algo con lo que vos no estás de acuerdo. Acá ya estamos hablando de que lo que yo estoy diciendo no está en contra tuyo, pero lo estás entendiendo mal. Y Sí, yo sí, creo que en muchos casos hasta se entiende mal a propósito, casi como una cuestión, porque es muy tentador este lugar de fiscal al que parece que uno puede acceder fácilmente, ¿viste? claro, claro. Eh, La superioridad a mí me moral, ha ¿no? pasado en discusiones de Facebook, ¿sí? Sobre temas, enseguida hay uno, esto que estás vos diciendo, a mí me parece que lo que pasa es que vos en realidad te gusta ver tal cosa, ¿viste? Sí, sí. Se Es vuelven también como como una psicoanalistas, cosa de ¿no? Como, locos. como diciendo, no, vos estás diciendo esto, pero en realidad Sí, pensás pero esto. psicoanalista del FBI, ¿viste? Que te están buscando la De la prueba para CIA, sí. convencértelo. Este, no, no, lo desesperante es esto, es ver el estado de estupidez, de que no puedas entender cuál es el blanco del chiste, cuál es el sentido. Eso es lo que preocupa, Claro. más que la capacidad que tienen los grupos para escrachar, que creo que, bueno, ha habido casos de escraches injustos donde le han cagado la carrera injustamente a alguien, los hay, creo que son, creo que son pocos, pero me preocupa mucho más sí, estar hablando con alguien que parece que no entiende algo básico. Claro. Eh, También qué sé las yo. redes sociales lo que permiten es que por ahí, bueno, la gente que no entiende nada, que no entiende el humor, que no tiene nada, agarraba, pasaba por la revistería, miraba la sex humor y seguía de largo, no, le chupaba un huevo, pero Sí, ahora todos tienen la posibilidad de opinar, incluso la gente a la que ni siquiera le interesa sobre lo que está opinando, porque uno ve, por ejemplo, gente opinando en las sí. noticias de diario sobre temas que no tienen la más mínima idea y no sé por qué están Bueno, pero opinando. de nuevo, igual eso es el negocio del amigo Zuckerberg en realidad, ¿no? Él insta, nos da todas esas herramientas porque sabe que la participación y las discusiones y todo eso le alimentan la El máquina, o algoritmo, sea, claro. le alimentan el algoritmo, o sea, entonces estamos todos siendo bastante, te diría, este, bastante que agarramos el anzuelo y nos lo tragamos hasta el fondo. Me hiciste acordar una Perdón por la viñeta expresión. tuya que también la subiste hace poco que decía la tecnología no es buena ni mala, hay que ver cómo se la usa y lo decía un tipo que iba azotado por un Sí. robot que lo tenía como de Eh, esclavo. es muy gracioso porque una respuesta de un tipo a favor de la tecnología, o sea, pero no te das cuenta que la tecnología es todo. Por ejemplo, las puntas de flecha de los antiguos Sí, homínidos sí, eran sí. tecnología. Porque las puntas de flecha son inofensivas. Claro. Qué Claro, claro. suerte que nunca se usó una punta de flecha para lastimar a nadie. Claro, y ahí esto me recuerda a algo que vos dijiste, que había un tipo de humor gráfico que era también como mostrar lo inteligente que es uno, ¿no? Como un humor erudito, culto, muy críptico, pero también está el humor que es inteligente con lo mínimo, es decir, que no hace falta que tenga una referencia, qué sé yo, a Aristóteles o a un filósofo medieval para que sea inteligente, sino son como ese que analizamos, son diálogos por ahí muy tontos, muy ridículos en un contexto que te hace reflexionar. Entonces yo miro Sí. por ejemplo, por tomar este ejemplo de esta viñeta que dijiste, miro y digo, pará, qué fuerte esto, con un dibujo muy básico, con Fuerte. algo que parece muy ¿Cómo tonto, básico? nada, ¿Cómo me hace, tonto? Pará, ¿qué me estás diciendo? me hace reflexionar sobre algo profundo. Entonces también hay como otro tipo de humor inteligente, es decir, un humor que no necesita tener grandes referencias, sino que te hace pensar. Sí, qué sé yo. Gracias, porque entiendo que lo decís con buena intención, pero en realidad yo trato todo lo posible de dejar la inteligencia afuera del tapete. O sea, a mí la figura el ideal, el papel en el que yo siento que me tengo que poner es el del payaso, ¿entendés? El payaso te hace reír y tiene que recurrir a lo que sea.
Si tiene que usar cierta inteligencia para lograrlo, está bien. Ahora, si tiene que ser estúpido, también me parece válido. Es más, me parece hasta más válido todavía. Sí, sí, eso te escuché decir, como Este, el humor puro, ¿no? el humor puro y eso, y tratar de entender cuál es tu papel y cuál es el objetivo. O sea, si vos, y yo espero porque ya sé que me va a pasar, que si alguna vez me empiezo a hacer ese tipo de chistes profundos o conmovedores, nada, ojalá que venga alguien y me pegue un tiro en la nuca, porque es lo peor que le puede pasar a un dibujante. Yo lo he visto, veo muchos casos, no voy a dar nombres, pero Claro, como dibujo solemne, cuando ¿no? el humorista se empieza a enamorar de su propia voz, digamos, ¿no? Como que, ay, qué inteligente. Yo hago chistes, pero en realidad, aparte soy un tipo inteligente, ¿viste? Esa tentación de no querer humillarse, sería. Claro, claro. Algo que, s- eh, que siempre dicen del cómico Jerry Lewis, que siempre hizo su personaje, era así, era como un estúpido que, con la boca abierta, que gritaba, hacía boludez, o sea, un humor súper básico, si querés, que iba muy al hueso, ¿no? Y con los años él empezó a dirigir películas y él mismo se empezó a volver un poquito solemne, como que quería respeto, como que se había cansado del papel de payaso, de bufón, y quería, bueno, que lo empiecen a ver más seriamente. Entonces empezó a hacer unas películas medio experimentales, ¿viste? Eh, y me acuerdo de un crítico que había hecho la siguiente observación, estaba haciendo un papel así, supuestamente totalmente bufonesco, pero se había dejado el Rolex en la muñeca, ¿viste? Como diciendo, claro, este tipo lo que quiere es que nos riamos, pero quiere que recordemos que él es el famoso Jerry Lewis, el famoso Claro. director de cine, consagrado, admirado en todo el mundo, y por eso se deja el Rolex. Claro, claro. Bueno, ojalá que no se me note el Rolex nunca, que no tengo por otro lado, pero bueno. Bueno, estuvimos hablando un poco de arte, ¿no? De artes plásticas, historieta, de literatura, y para cerrar ya que vamos terminando, me gustaría hablar un poco de humor. O sea, hablaste del humor en estado puro, entonces me gustaría hablar un poco de humor en general. ¿Cuáles fueron tus grandes influencias en el humor? Bueno, hay mucho de humor absurdo, no sé si fuiste un fanático de Cha Cha Cha, ponele cuando salió, qué actores, No, qué no, ibas a ver no, no, a al mí cha, cha, teatro. cha, cha, yo me reía, pero ya me parecía viejo, o sea, eh, eh, yo había visto, no sé, a los uruguayos de Telecatapluma, había leído docenas y docenas de historietas underground. Había visto yo mismo mucho teatro underground en los 80, Claro, eso, ¿entendés? sí, sí, sí. En el Cuando salió Cha-Cha-Cha, paracultural, me yo dije, imagino, ¿no? para cultura, yo esto ya lo vi, perdóname, o sea, está muy bien que lo hagan, me río, me gusta Capusotto, pero no me parecía una novedad, ¿viste? Mm. Eh, Nada, es lo que le pasa a uno de ver mucho género, en un momento cuesta más que te sorprenda. Entonces no me Claro, enganché tanto con Cha-Cha-Cha. a eso me refería, tipo, Después me, todo lo me que era gustó un poco más. el ambiente del Ah. paracultural, o sea, viviste toda esa época ahí en persona. Sí, yo hacía teatro también, hacía monólogos underground, todo. Llegué a actuar un par de veces en el paracultural. Mira, qué interesante eso. Sí, ibas, te dejaban hacer algo 10 minutos y no te pagaban. Te tiraron unos mangos al final de la noche, qué sé yo, pero nunca me fue demasiado bien tampoco. Pero me gustaba mucho, aprendí mucho también. Ahí también aprendí mucho, mucho. En realidad, el humor es algo que está en todo, digamos. Está en la Claro, una charla literatura, con tus está amigos. en la charla con los amigos, en una frase que escuchás al pasar. En la realidad Este, misma, ¿no? A veces uno mira las noticias y se caga de risa y no puede la creer que está realidad a pasando veces es eso. humorística. Sí, 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 parece mentira, pero. Este, y bueno, y es una gran herramienta de supervivencia también. Entonces, este, eh, hay gente muy crítica del humor, ¿viste? Como dice, no, el humor en realidad sirve como válvula de escape, entonces no, No se no toman se en serio produce las ningún cosas. cambio, claro, ¿viste? Y bueno, está bien, pero necesitas también una válvula de escape a veces, ¿viste? Si a vos te duele todo el cuerpo y no te tomas una aspirina, no puedes hacer nada. No, aparte, el Entonces, humor bueno, está está bien para. que exista una aspirina espiritual, digamos. Claro, también está Este, para sostener los discursos serios. Por sí. ejemplo, si uno es un buen. A mí me pasa, por ejemplo, yo leo mucha divulgación científica. Y Mm. cuando leo un divulgador científico que además es gracioso, listo. Es como No, no, no.
es un gran lubricante para que uno le entren las ideas. Eh, eh, todas muchas metáforas médicas, ¿no? Pero eh, nada, O nada, cuando me uno tiene un parece que profesor que hay es que darle gracioso. la utilidad, hay que considerar la utilidad que tiene. Sí, no va a solucionar nada el humor, no va a salvar al mundo, no va a tirar un gobierno, nada, pero hay que usarlo. Claro. Este, No sé si va a tirar un gobierno, hay pero que sí saber usar. el gobierno censuró muchas revistas por ejemplo, la Sí, dictadura. O sea, el gobierno también sí, al pero humor también no. censuraba diarios serios, digamos, Claro, no sí, sí. era por el tema del humor. Claro, claro. Eh, Pero sí al qué sé poder yo, por ahí le puede molestar. no, el único caso que te diría que dicen, no sé, habría que analizarlo, dicen que la tía Vicenta evitó un golpe de Estado, que en la época de Ilia, no sé qué periodista o amigo de la revista veía a un tipo muy conocido del gobierno de Ilia conversando con gente de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y entonces les daba que pensar, ¿viste? En esa época donde había golpe de Estado cada 5 años. eh, entonces en la revista empezaron a poner una foto del tipo diciendo, ¿y a mí por qué me miran? Como que empezó a llamar la atención, ¿viste? Sobre este personaje. Y dicen que, no lo evitó, pero que postergó el golpe contra No, Ilia sí, eso iba a unas decir. semanas. Si lo evitó, no fue No demasiado hizo muy buen, no efectivo. hizo muy buen trabajo. Y bueno, nada, no revivió el chiste. Por eso te digo, hay que darle el lugar que tiene. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. La verdad No, que fue un diálogo muy enriquecedor y muy gracioso, que era también algo bueno, gracias. que me esperaba. Y bueno, Lo espero mismo que digo. nos Vos volvamos a. tenés un poco el look Robert Crumb. No sé si alguien te lo dijo. Ah, mirá, no, Tendrías que ponerte un sí, sombrero sí. blanco. Muchas gracias, lo tomo bien porque es un dibujante que me Sí, gusta mucho. Así que bueno, suelo. Bueno, nos vemos, espero que nos veamos en algún momento y saludos y que andes bien. vale, dale, muchas gracias.